David Cocero Matesanz y Julio López Davalillo Larrea son profesores de Geografía en la UNED y nos proponen hacer un recorrido a través de los lagos y humedales españoles. Pequeños en número y tamaño, pero no en importancia ecológica. El profesor Cocero nos explica el porqué de esta afirmación. La península ibérica no es un territorio caracterizado por la extensión de sus aguas interiores, conocidas genéricamente como lagos y humedales. Sin embargo, el papel que desempeñan va más allá de los límites de su entorno, repercutiendo sobre procesos mucho más amplios. La Albufera de Valencia, la Laguna de Gallocanta, las tablas de Daimiel o las marismas del Guadalquivir son paradas obligatorias para decenas de miles de aves que cruzan nuestro país en sus migraciones anuales. Para que abunden los lagos y humedales, han de ponerse de acuerdo el clima y la geomorfología, ya que son tan necesarias las precipitaciones abundantes como la disposición de la topografía para retenerlas. En la España húmeda del norte y noroeste sobran precipitaciones, pero el relieve accidentado favorece una escorrentía rápida y completa, mientras que en el interior de la meseta sucede a la inversa. He aquí la explicación de la escasez de aguas interiores en la península. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un lago y un humedal? Julio López Davalillo nos lo cuenta. La diferencia entre lagos y humedales, o lo que es lo mismo entre aguas lacustres y palustres, está en la profundidad y permanencia de las mismas. Los lagos son extensiones de agua permanente que alcanzan cierta profundidad, hasta el punto de que la profundidad, restringe el desarrollo de la vida acuática en todos sus niveles. Los humedales presentan aguas someras y su extensión está sujeta a fuertes vaivenes de acuerdo con el ritmo de las precipitaciones. También varía consecuentemente el grado de salinidad y en sus márgenes dicha alternancia, humedad-sequía, favorece la presencia de ecosistemas acuáticos y terrestres. El profesor Solé propuso en 1986 una catalogación de los lagos en 3 categorías: endógenos, exógenos y mixtos. Los lagos endógenos deben su origen a las pulsaciones internas de la corteza terrestre, como pueden ser las fallas, seísmos, hundimientos de bloques, volcanes, etc. Este tipo de lagos no es abundante en número ni en extensión. El de la Janda, en la provincia de Cádiz, que siempre se ponía como modelo, ha sido recientemente desecado, y el de Carucedo, en la provincia de León, tiene un origen incierto, pues algunos autores lo atribuyen a los aluviones acumulados por la explotación aurífera de las médulas durante la época romana. La laguna de Gallocanta, en Zaragoza, en el interior del sistema ibérico, se forma a raíz de una falla seguida de un hundimiento tectónico. Es una laguna natural, y es la más grande de España, a 1000 metros de altitud en el interior de la serranía. Se alimenta de la escorrentía y de la afloración de aguas subterráneas. En las proximidades hay otras de menor tamaño, en las localidades de Used, es la laguna de la Zaida, y en Cubel, la laguna de Guillalguerrero. Tampoco abundan los lagos de origen volcánico, pero los hay, instalados en el vaso de un cráter o represados por corrientes de lava en las laderas de antiguos volcanes ya inactivos. La laguna de Fuentillejo, de 15 hectáreas, al suroeste de Ciudad Real, es un cráter lago de los varios existentes en el campo de Calatrava. Y las lagunas de Fluviá, de 27 hectáreas, en Gerona son un ejemplo del segundo caso. Por su parte, los lagos exógenos pueden ser de origen glaciar, kárstico, arreico, eólico y litoral. Los de origen glaciar son muy numerosos, se ubican en zonas montañosas y surgen debido a la acción de los hielos cuaternarios, bien por la excavación de circos, denominados lagos de circo, bien por la ocupación de un valle glaciar taponado por la morrena frontal, llamados lagos de morrena. Hay unos 400 en la cabecera de los ríos Gállego, Cinca, Esera y los 2 Noguera, el Pallaresa y el Ribagorzana. También son numerosos en la cordillera cantábrica, en los Montes de León, el sistema central, donde destacan las lagunas de Gredos y Peñalara, y el sistema ibérico, donde se encuentra la Laguna Negra. Los glaciares que descendieron de la Sierra Segundera excavaron el mayor lago glaciar de la península, el de Sanabria, en Zamora,
con una extensión de 320 hectáreas y a tan solo 1000 metros de altitud. Los de origen kárstico, por su parte, son fruto de la disolución de rocas calcáreas o yesos y se extienden por la parte oriental de la península, que es la zona donde predominan las calizas, como en Las Torcas, en Cuenca, o las lagunas de Ruidera y los Ojos del Guadiana, en Ciudad Real. Los lagos arraicos se instalan en zonas áridas alejadas de la influencia fluvial, como ocurre en algunas áreas deprimidas del Valle del Ebro y del Guadiana. Por otro lado, los lagos eólicos son hechura del viento por un proceso denominado deflación, que consiste en remover la arena, el limo y la arcilla en zonas áridas o costeras y trasladarlos a cierta distancia. Es el caso de las closes o guamols ampurdanesas, en el litoral norte de Gerona. Por último, los lagos mixtos son el resultado de la conjunción de varios de los factores precedentes. El ejemplo más famoso lo constituye el de Bañolas, en la provincia de Gerona, por su doble origen tectónico por una falla y kárstico. Tiene una extensión de 82 hectáreas y se ha podido demostrar que es alimentado, además de por las aguas de escorrentía, por los aportes subterráneos kársticos del río Fluvia, distante 20 kilómetros. Veamos ahora cuál es la definición de humedal y sus principales características. Se definen los humedales como zonas cubiertas de forma permanente o temporal por aguas poco profundas, palustres, superficies que realizan un papel de transición entre el agua y la tierra y que comprenden áreas pantanosas, ya sean artificiales o naturales, dulces o saladas. El papel biológico que desempeñan es excepcional por dos razones. Su escasa profundidad permite una fotosíntesis intensa y su contacto con la tierra favorece el aporte continuo de ricos y variados nutrientes. De ahí que los pocos humedales existentes se hayan convertido en espacios muy protegidos por ser imprescindibles para determinada avifauna en sus migraciones intercontinentales. Durante siglos fueron considerados los humedales zonas económicamente inútiles y aún nocivas para la salud por causa del paludismo. Esta enfermedad ha estado secularmente vinculada con la presencia de aguas estancadas en un ambiente cálido como es el Mediterráneo. De ahí el profundo rechazo que sentían hacia ellas los habitantes de su entorno, hasta el punto de cambiar el emplazamiento de algún municipio para alejarse de las mismas. Tal fue el caso, por ejemplo, de Cañete la Real, Canit, en la época romana, provincia de Málaga, en el año 77 durante el reinado del emperador romano Vespasiano. En España el paludismo ha sido una enfermedad endémica, no erradicada totalmente hasta la década de los 60 del siglo XX, que afectaba a unas 800.000 personas a principios de este siglo, de las que 4.000 morían anualmente. El carácter somero y tranquilo y la fluctuación estacional de su extensión son los rasgos más característicos de los humedales frente a las aguas corrientes. Desde el punto de vista biológico pueden pasar por tres estadios. En primer lugar, el oligotrófico, escaso en nutrientes en función de la temperatura y profundidad de las aguas, los aportes terrígenos, etc. En el segundo, o eutrófico, el humedal alcanza su máxima rentabilidad vegetal y animal. Y en el tercero, o distrófico, las aguas se encaminan hacia la formación de turberas. La mayoría de nuestros humedales se hallan en el segundo nivel, el eutrófico, no así los lagos, que todavía se encuentran en la etapa oligotrófica debido a la profundidad y frialdad de sus aguas, en muchos casos heladas durante meses. La importancia de las zonas húmedas, una vez superado el paludismo, parece incuestionable desde varios puntos de vista, ya que controlan las avenidas y retienen los sedimentos, alivian o rellenan los acuíferos y regulan la capa freática. Hay muchos tipos de humedal. Demos un repaso por los más importantes. Forman parte de los humedales, propiamente dichos, las lagunas, charcas, navajos, aguazales, ciénagas, tremedales, las turberas y las marismas y albuferas. Las lagunas, englobando en ellas todos los pequeños espacios húmedos de vida discontinua, tienen carácter temporal, hondura en torno al metro
aguas más o menos salobres según la época del año y fluctuaciones que llegan frecuentemente a su desaparición durante los meses del estío. Esta variedad de comportamiento las dota de un dinamismo biológico excepcional que se traduce en la presencia de multitud de especies adaptadas a tales cambios. Las turberas son zonas encharcadas y muy eutrofizadas. La abundante vegetación se va incorporando al suelo donde, por falta de oxígeno, se carboniza lentamente a la vez que se desprende dióxido de carbono, metano y agua. Así se forma la turba, de color oscuro, textura fibrosa y baja densidad. Finalmente, los lagos litorales se hallan vinculados a la dinámica marina, ayudada por la fluvial. Se trata de las marismas y albuferas, zonas poco profundas cuyo origen lejano arranca de un hundimiento costero donde se formó un golfo. Este ha ido poco a poco colmatándose con los aportes de las corrientes marinas paralelas a la costa y de las aguas continentales. La función primordial de aquellas ha consistido en construir una barrera hasta dejarlo casi incomunicado con el mar, excepto por algún paso o escalón, llamados graos, que suele cerrarse temporalmente. El Mar Menor en Murcia o la Albufera Valenciana son unos claros ejemplos. Esta última tuvo en sus orígenes una extensión de 30.000 hectáreas, reducidas en la actualidad a 2.684, debido a la colmatación natural, pero, sobre todo, a su conversión en campos para el cultivo arrocero. El agua no suele cubrir toda su superficie, dejando isletas denominadas matas donde se refugian y nidifican numerosas clases de aves. Las marismas, por su parte, son una superficie muy joven, como recién salida de las aguas del mar, con el que todavía no ha roto definitivamente sus vínculos de dependencia. De hecho, confluyen en ellas tanto los aportes de agua marina como fluvial, e incluso subterránea, lo que propicia un medio idóneo para la diversidad y riqueza de los ecosistemas. La ausencia de relieve es total, pero cabe distinguir dentro de la superficie marismeña las franjas de terreno denominadas vetas, que solo en las grandes inundaciones quedan bajo las aguas, los lucios o zonas más deprimidas hacia donde fluye el agua de lluvia y los caños o vías naturales del agua en el interior de la marisma. Las marismas, junto con el monte y las playas dunares, forman el Parque de Doñana, una de las zonas más importantes de Europa para el mantenimiento y desarrollo de la fauna y avifauna. Tiene 108.000 hectáreas de extensión y acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas, que suelen alcanzar cada año los 200.000 individuos. Debido a su privilegiada situación geográfica entre dos continentes y a su proximidad al estrecho de Gibraltar, en Doñana se pueden observar más de 300 especies diferentes de aves al año, al ser lugar de paso, cría e invernada para miles de ellas. La Ley Cambó de 1918 fomentaba la desecación de humedales para luchar contra el paludismo y rentabilizar agrícolamente los espacios saneados. Esta ley se derogó en 1985. Sus efectos fueron devastadores, pues desaparecieron cientos y cientos de pequeñas zonas húmedas. De las 109 catalogadas por el profesor Pardo en 1948, solo quedaban 9 a finales de los 80. Y aunque dicha derogación supuso cortar en seco cualquier agresión directa contra ellas, en la práctica y jugando con el lenguaje ha sido un corte en húmedo por su ineficacia. Según Custodio, seguimos incidiendo negativamente sobre los humedales. Primero, al detraer un volumen de agua considerable para regadíos. Seguidamente, cuando modificamos en profundidad las características de sus fuentes de alimentación. Y por último, al incidir sobre las vertientes, provocando la deforestación, creando embalses u otras obras importantes de ingeniería. Para finalizar, y a título póstumo, podemos señalar algunas de las zonas húmedas más famosas hoy desaparecidas. En primer lugar, la Janda, en la provincia de Cádiz, famosa por haberse desarrollado en sus inmediaciones la famosa batalla que abrió las puertas al dominio musulmán en España en el año 711. En segundo lugar, la de Antela, en el sur de Orense, empapada de leyendas en la que, según los naturales del país, en la noche de San Juan se oyen las campanas de la lejana ciudad de Antioquía sepultada bajo sus aguas. En tercer lugar, podemos señalar la de la Nava, en Palencia, que servía de refugio invernal a miles de ánsares y grullas,
Tiene 4.000 hectáreas hoy desecadas desde finales de los años 60 y que han tenido un rendimiento agrícola muy pobre. Y en cuarto lugar podemos señalar la de Ruiz Sánchez y la de Calderón en la provincia de Sevilla, que servían de descanso y alimento diario para las grullas durante el invierno. Por último, hay que citar las tablas de Daimiel, en Ciudad Real, cuyo origen está en el desbordamiento de los ríos Guadiana y Ciguela, que estuvieron a punto de desaparecer por las obras de canalización fluvial y por la sobreexplotación de los acuíferos. Su regeneración estuvo en entredicho durante los años 90 del siglo XX, pero puntuales trasvases de agua y una pluviometría favorable han permitido la recuperación de este valioso ecosistema. A finales del año 2009, los incendios de turbas se habían sumado a la desecación para provocar una situación crítica en el parque. La degradación de la capa de turbas puede comprometer la impermeabilización del suelo, que genera las balsas de agua o tablas. Las medidas adoptadas para controlar los incendios se habían revelado insuficientes y por ello se aprobó un trasvase desde el río Tajo. Cuando las aguas del trasvase Tajo Segura llegaban al parque natural, se produjeron simultáneamente abundantísimas lluvias, que hicieron innecesario continuar con el trasvase y que, en los primeros meses del año 2010, llenaron la totalidad de la superficie inundable del parque, sofocando de forma natural los incendios de turbas. Desde entonces, las condiciones hídricas se han recuperado notablemente y el nivel del acuífero ha subido más de 20 metros, debido al fin del periodo de fuerte sequía y a las medidas que se habían venido adoptando para controlar la sobreexplotación del acuífero, entre ellas el control de las extracciones por los agricultores y la adquisición por parte del Estado de fincas circundantes al parque natural. Bien, no todo se ha perdido en este terreno, pues como en el caso de las tablas de Daimiel, algunos humedales se están recuperando en España. Gracias a Julio López Davalillo y a David Cocero, profesores de Geografía en la UNED, por explicarnos el valor de estos ecosistemas.